tan buena onda, ¿por qué lo arrestaron? Verso 9 al 11. Otro detallazo increíble de Esteban. Él iba nada más a servir mesas, ¿verdad? Pero el Señor tenía otro propósito con él. Fíjense hasta dónde llegó su propósito y por qué es el inicio por qué es el arresto. Verso 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene. Vaya contando conmigo, si quiere lo va enumerando con su mano. De la sinagoga llamada de los libertos, eso está en Jerusalén. De los de Cirene, de los de Alejandría, de los de Cilicia y de los de Asia. La predicación de Esteban se había extendido por más de 5 espacios conocidos por los judíos. Se había extendido entre los hebreos y se había extendido entre los griegos. La predicación de Esteban, es decir, déjeme decirle algo, aclarárselo una vez. Esteban no servía ya las mesas. Ya Esteban era de los que salía a predicar en otras partes. Había sido llamado para servir las mesas, pero ya Dios lo estaba proyectando en otros lugares. Y las sinagogas de esos lugares, los judíos en esos lugares, comenzaron a resistirse, a ponerse a discutir frente a lo que Esteban planteaba como herramienta de fe. Así que el conflicto no se generó dentro de la iglesia, ahora cambiamos de escenario. Los primeros versículos, el escenario era la iglesia y por qué Dios levanta a un Esteban dentro de la iglesia donde estaba. Pero en estos versículos nos cambiamos de escenario y nos pasamos al mundo que estaba alrededor de la iglesia, al mundo griego, al mundo judío. Ese mundo judío comenzó a no querer escuchar la predicación de Esteban, porque Esteban hablaba de una fe en Jesús, de una fe que congregaba tanto a judíos como a griegos en un mismo espacio. Esa era la fe que predicaba Esteban. Esteban predicaba un mensaje de unidad, de servicio, de entrega a Jesús. El mismo mensaje que nosotros predicamos hoy. Y la gente comenzó a despreciar la información de Esteban. Las diferentes sinagogas decían, no, en un espacio donde estén judíos que hayan sido circuncidados, no puede entrar un griego incircunciso, porque ese era el único tema que los molestaba. Si van a tener reuniones que sea judíos por un lado y griegos por otro. Pero judíos y griegos juntos no pueden estar. Y vamos a ver eso más adelante, porque el clímax de la exposición de Esteban les dice que no sean incircuncisos de corazón. Por eso que sé que el tema central de la discusión entre esta gente era el problema de la circuncisión. La circuncisión como señal de pacto, porque Dios había establecido con Abraham un acuerdo y era que iban a circuncidar a todos los varones para reconocer que estos eran realmente hijos de Abraham, judíos. De tal manera que en ese pacto o en ese compromiso que se hizo entre Dios y Abraham, todo el pueblo judío, todo varón del pueblo judío tenía que estar circuncidado. Y eso era lo que molestaba a las sinagogas judías, eso era el conflicto que tenían, que los griegos no circuncidados estaban entrando a un espacio dedicado para el servicio a Dios juntos. Y eso me da una gran enseñanza, ¿sabe? El mundo que nos rodea, hermano, el contexto en el cual nosotros estamos como iglesia nos quiere ver divididos. Este escenario en el que estamos, que es distinto a aquel, en el escenario de la iglesia, ya la iglesia estaba presentando divisiones, estaba presentando conflictos por la murmuración que había. No solo a nivel interno estaban presentando conflictos para vivir en paz y unidos,
sino que en el escenario externo de esta historia de Esteban, también los que estaban por fuera querían ver una iglesia dividida. Y Dios no quiere ver una iglesia dividida. Dios quiere ver una sola iglesia, un solo cuerpo en las moradas celestiales. No importa el contexto en el que estemos, no importa dónde estemos, somos un solo cuerpo en Cristo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Pablo decía, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Este Esteban, impresionante, fue y va a seguir siendo uno de nuestros ejes principales en la vida cristiana. Sobre todo en este tiempo, hermano, créame que Dios está levantando una generación no denominacional. Dios está levantando en nuestra historia de vida como iglesia una generación no denominacional. No somos de Apolo, no somos de Pablo, somos de Cristo. No somos de uno, somos del otro, somos de Cristo Jesús. Y al pasar el tiempo usted se va a dar cuenta que aunque los contextos internos, los contextos externos a nuestra realidad puedan estar yendo en diferentes rumbos, Dios va a cumplir su voluntad. Interesante el arresto de Esteban, porque lo arrestan por esta convicción. Lo arrestan por querer unificar creyentes helénicos con creyentes hebreos. Lo arrestan porque vieron en él una fuerte convicción de fe que no iba a ser quebrantada a lo largo del tiempo, así que tenían que pararlo a tiempo. Por eso lo arrestan. Lo arrestan para que no hablase más el mensaje de unidad. Lo arrestan para que no hablase más el mensaje de congregación. Lo arrestan para que no hablase más el mensaje en el cual se expresa un Jesús que quebranta las normativas humanas para establecer normativas divinas en el ejercicio de la fe. Lo arrestan para callar a un Esteban que conocía profundamente el ejercicio de los dones espirituales y que estaba dispuesto a servirle a la iglesia con esos dones espirituales. Lo arrestan para hacer callar a un hombre que había conocido a Jesús a pesar de las circunstancias que se venían viviendo en su iglesia. Lo arrestan porque era un hombre que demandaba de un gobierno, que demandaba de una gente un cambio y una transformación que esa gente no estaba dispuesto a tener. Así que nos encontramos a un Esteban que cambia a una generación con una predicación de la palabra. Y es la predicación de fe, la predicación de unidad, la predicación de extender el evangelio a pesar de lo que pase y de lo que venga a ser siervos útiles para la obra del Señor. Por eso arrestan a Esteban. Y no solo lo arrestan, sino que dice el versículo 11 que sobornaron a unos para que dijesen que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Me gustan mucho las acusaciones que le hacen a Esteban. Me encantan. Porque cuando yo las leo, reviso las acusaciones que le hicieron a Jesús frente al Sanedrín y son las mismas acusaciones. Así que Esteban logró llegar a la estatura de la fe del varón perfecto que es Jesús. Fue acusado por las mismas cosas que Jesús fue acusado. Usted lo puede leer conmigo, verso 12 al 15. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué dice después de esa coma? Vieron su rostro como ¿qué? Como el rostro de un ángel. Es la misma escena del juicio de Jesús. Trajeron a Jesús frente a Poncio Pilato. Y después que lo acusaron, después que los sacerdotes le hablaron en el oído a los del pueblo, le ofrecieron dinero para que gritaran, crucifíquenle, crucifíquenle. Después que eso pasó, ¿verdad? Que también pasó en esa escena de Jesús. Pilato dijo, realmente este es un hombre justo, yo me lavo las manos. Vio en él carácter de justicia. Así que con Esteban está pasando lo mismo. Dijeron que había blasfemado contra el lugar santo y contra la ley. Dijeron que él había dicho que Jesús iba a destruir ese lugar. Dijeron que él estaba dispuesto a cambiar las costumbres dadas por Moisés. Levantaron falso testimonio contra Esteban. Interesante porque fueron las mismas acusaciones con las cuales juzgaron a Jesús. Pero ¿saben qué? Déjame decirle algo, hermano y hermana que me está escuchando. La justicia y la santidad del justo la exhibe Dios en su rostro. La justicia y la santidad suya debe verse en su rostro. Debe ser señal para otros de que usted vive en justicia y en santidad. A pesar de las falsas acusaciones, a pesar de lo que diga la gente, a pesar del comentario, a pesar de la murmuración de la iglesia inicial, a pesar de los conflictos que tenía Esteban en esta iglesia, que a escasos un año de haber muerto Jesús ya se habían olvidado de Jesús en sus actitudes. A pesar de todo eso, debe resplandecer la luz de Cristo en nuestros rostros, ¿sabe? La justicia y la santidad debe verse. ¿Cuál fue la defensa de Esteban? Su único argumento de fe siempre fue la acción redentora de Jesús. Siempre. La acción redentora de Jesús en contraste con la acción pecadora de los hombres. Si usted lee y revisa el libro de Hechos, usted puede subrayar por cuestiones de tiempo, no vamos a leer todo, pero el capítulo 7, que es bien extenso, tiene 50 y algo de versículos. Usted puede subrayar algunos versículos clave. El verso 8, el verso 17, el verso 38 y 39 y el verso del 47 al 51. Es importante que usted los revise. 8, verso 17, versos 38 y 39 y versos desde el 47 al 51. Capítulo 7 es el discurso de Esteban, el discurso de defensa, y se basa en algunos puntos. Número 1, en hablar de Abraham, del pacto de circuncisión. El versículo 8 le dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Es decir, el problema que tenía entre los judíos y los griegos era el problema de la circuncisión. Ese era el tema por el cual lo estaban juzgando a él, y por eso él comienza su discurso diciendo, está bien, la circuncisión fue dada a Abraham por Dios, no estoy negando eso. Lo segundo que quiere resaltar es que cuando el pueblo de Israel tuvo la necesidad de entrar a Egipto por causa de la hambruna que hubo, Dios levantó a José para que el pueblo pudiese encontrar alimento en Egipto. Y resalte algo allí, que el versículo 17 dice, y se multiplicó en Egipto. Es decir, él no está lejos de la idea que Abraham hizo pacto con Dios para circuncidar a su hijo, que este hijo se convirtió en una nación y que esta nación entró a Egipto con un propósito y que allí se multiplicó en las costumbres y en las prácticas hebreas. Él no lo está negando. Verso 38 y 39 dice,
este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, y fíjense que utiliza el término congregación en el desierto. No utiliza el término tabernáculo, que es el término del Antiguo Testamento. Utiliza el término congregación, es decir, toda esa multitud que nació en Egipto, pero que era judía, que tenía prácticas diversas, costumbres diversas, se congregaron en el desierto. Y es lo que está tratando de ejemplificar que pasa ahora en su historia de vida. Y dice, y sin embargo, porque está hablando de Moisés, sin embargo, con todo lo que Moisés hizo, puede resaltar en el versículo 39, no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones, y entonces resalta el hecho de corazones, es decir, habían hecho pacto de circuncisión, habían entrado a Egipto por la bendición que Dios había levantado en José, se habían multiplicado en Egipto, habían crecido en sus costumbres, van chévere, pero sin embargo cuando vino Moisés, Dios le entregó a Moisés para liberarlos de Egipto, ellos le desobedecieron. Y no solo le desobedecieron en actos, sino que en sus corazones. Entonces ahí Esteban hace la analogía y dice, estaban circuncidados físicamente, pero en sus corazones no obedecían. Y eso es, hermano, porque las marcas físicas no hablan de santidad, habla un corazón entregado al Señor. Podemos vestir como cristianos, podemos llevar la Biblia debajo del brazo como cristianos, podemos usar frases de cristianos, pero lo único que garantiza que somos siervos del Señor es un corazón entregado para Él. Y dice más adelante, el verso 47, cuando habla de Salomón, dice,